Hay un momento del día que casi nadie toma en serio, pero que determina más que cualquier ritual, afirmación o visualización. Los primeros segundos después de despertar. En ese instante, tu mente no está completamente activa ni completamente dormida. Estás en un punto intermedio donde la resistencia vibratoria es mínima, donde la identidad está más flexible y donde el campo cuántico recibe con mucha más claridad cualquier señal que emites. Es un espacio donde tu conciencia está más expuesta, más receptiva y más abierta que en cualquier otro momento. Y, aunque la mayoría no lo sabe, ese instante define cómo se moverá la energía de tu día. El problema es que casi todos comienzan la mañana en el estado vibratorio equivocado. Abren los ojos y sus primeros pensamientos son preocupación, tensión, urgencia o memoria del estrés del día anterior. En ese momento tan sensible, el cuerpo recuerda de inmediato sus miedos, sus pendientes, sus deudas emocionales, sus responsabilidades no resueltas. Y sin darse cuenta, instalan desde el primer minuto la vibración que va a acompañarlos durante todo el día. Si comienzas desde miedo, el día se organiza alrededor del miedo. Si comienzas desde carencia, el campo replica carencia. Si comienzas desde urgencia, la realidad toma forma desde la urgencia. Y aquí es donde entra la enseñanza más silenciosa, pero más poderosa que dejó Greenberg. Tu realidad depende de la señal vibratoria que emites cuando tu conciencia está más permeable. Y eso ocurre al despertar. Es el único momento en el que tu mente no está saturada por el ruido del ego, ni por análisis automáticos, ni por tensiones acumuladas. Es un punto de acceso directo al campo. Por eso, lo que hagas o lo que pienses, en esos primeros segundos puede mover la abundancia hacia ti o bloquearla antes de empezar. Este video te mostrará qué hacer justo al despertar para enviar la señal vibratoria correcta. No vamos a usar visualizaciones forzadas, no vas a repetir frases y tampoco vas a intentar sentir abundancia de manera artificial. Lo que vas a aprender es un ajuste vibratorio simple, ligero, realista y profundamente efectivo. Un ajuste que le indica a tu mente que hoy no tiene que repetir su viejo patrón de resistencia, que hoy puede abrirse a un flujo distinto, que hoy puede recibir sin tensión. Si entiendes esto y lo aplicas, tu día cambia. Y no por magia, sino porque la vibración con la que lo inicias deja de estar en conflicto. Y cuando la vibración deja de estar en conflicto, la abundancia comienza a moverse hacia ti sin esfuerzo. Sección 1. El error que todos cometen al despertar: activar la vibración equivocada. La mayoría de las personas comienza el día saboteando su propia vibración sin darse cuenta. Despiertan y antes de mover el cuerpo o de respirar conscientemente, su mente ya está reproduciendo el patrón de tensión que sostuvieron el día anterior. Apenas abren los ojos, la conciencia trae de golpe los pendientes, los problemas, las dudas, las responsabilidades acumuladas y los pensamientos que habían quedado sin resolver. No hay un espacio de transición, no hay un momento de calma, no hay una apertura vibratoria. Desde el instante en que despiertan, el cuerpo entra en un modo automático de alerta que prepara al sistema para defenderse en lugar de crear. Este es el primer gran bloqueo para la abundancia. El despertar debería ser el momento más limpio de tu día. Un espacio donde no existen todavía las exigencias del mundo externo, donde tu mente aún no ha reactivado sus patrones de miedo, donde tu cuerpo no está tensado por recuerdos de ayer. Pero, en la práctica, la mayoría entra directamente en un diálogo interno lleno de resistencia. Recuerdan de inmediato lo que les preocupa, lo que no han logrado, lo que deben resolver, lo que les da miedo, lo que les falta. Y esta activación automática genera la vibración exacta que el campo cuántico tomará
como la base para el resto del día. La vibración del inicio es la vibración de la jornada. Lo más grave es que este patrón ocurre de forma tan normal que la mayoría ni siquiera lo cuestiona. Creen que es inevitable despertar así, como si la primera sensación del día fuera simplemente un reflejo de la realidad externa. Pero Greenberg explicaba que esto no es un reflejo, es una instrucción vibratoria. Es la señal que tu conciencia emite cuando el sistema está más vulnerable y más receptivo. Esa señal es la que activa la organización del día. Si la señal inicial nace desde miedo, carencia o urgencia, el campo replica esas tres vibraciones durante todo el día. La realidad se reorganiza en base a lo que emitiste en ese primer minuto. Imagina lo que significa despertar todos los días dentro de un patrón vibratorio que dice: tengo que correr, algo falta, hay peligro, no hay tiempo, estoy atrasado, no me alcanza, otra vez lo mismo. Esa vibración se convierte en la atmósfera interna del día. No importa si más adelante tratas de meditar, afirmar o visualizar. Ya comenzaste desde el lugar equivocado. Ya instalaste la señal que el campo tomará como referencia. Y ese es el motivo por el que, aunque trabajes duro, las oportunidades se sientan lentas, los resultados no lleguen, las ideas no fluyan y las situaciones parezcan repetirse. La abundancia no se bloquea por falta de acción. Se bloquea porque la vibración inicial del día nace desde el nerviosismo, la tensión y la memoria emocional del miedo. Esto crea un cierre interno que te desconecta del flujo natural del campo. Y cuando estás cerrado, no importa cuánto te esfuerces, la vida solo puede reflejar el cierre. La señal dominante es la que manda. Por eso el error más común y más costoso vibratoriamente es permitir que tu mente retome su patrón automático justo al despertar. Si quieres que la abundancia se mueva hacia ti, debes entender que la primera vibración del día es una puerta. Si la abres con tensión, pasas a un día cargado. Si la abres con urgencia, pasas a un día caótico. Si la abres con miedo, pasas a un día limitado. Pero si la abres con neutralidad y presencia, el campo responde con claridad, oportunidades y fluidez. Todo empieza en ese instante silencioso donde la mente decide cómo organizar tu energía. Sección 2. El estado vibratorio correcto al despertar. Neutralidad, apertura y presencia. Para que la abundancia pueda moverse hacia ti desde los primeros minutos del día, no necesitas despertar motivado, ni entusiasmado, ni con afirmaciones positivas. Lo que realmente importa no es la intensidad emocional, sino la calidad vibratoria con la que inicias tu conciencia. Greenberg enseñaba que al despertar, la mente se encuentra en un estado liminal, no totalmente activa, pero tampoco completamente dormida. Es un punto intermedio donde la identidad está más suave, más flexible, más influenciable. En ese espacio, cualquier vibración que instales se convierte en la base sobre la que se construirá el resto de tu día. Por eso, despertar correctamente no significa pensar bonito. Significa entrar en un estado vibratorio que no contradiga lo que deseas. El estado mental ideal al despertar está compuesto por 3 elementos: neutralidad, apertura emocional y presencia corporal consciente. La neutralidad es el primer componente y es, sin duda, el más potente. A diferencia de la euforia o del pensamiento positivo exagerado, la neutralidad no está cargada de tensión. Es un estado vibratorio donde no empujas, no luchas, no anticipas, no corres, no te juzgas. Es simplemente un espacio interno donde nada está forzado. Y lo más importante, es un estado donde tampoco estás vibrando carencia. La neutralidad abre la puerta a un flujo limpio porque elimina toda interferencia emocional. El segundo componente es la apertura emocional suave.
No estamos hablando de entusiasmo ni de emociones intensas que terminan generando más ansiedad. La apertura emocional es ligera, casi imperceptible, pero vibratoriamente poderosa. Es el reconocimiento interno de que el día puede traerte posibilidades, de que estás disponible para recibir. Esta sensación no se fuerza, no se actúa. Surge cuando eliges no cerrar tu energía de inmediato al despertar. Es como permitir que tu pecho respire sin tensión, permitiendo que la vibración del día se instale desde un punto expansivo, no desde el miedo anticipado. El tercer componente es la presencia, el contacto real con tu cuerpo antes de entrar en la mente. La mayoría de las personas despierta y va directo a los pensamientos, pero si permites unos segundos de presencia corporal, sentir la respiración, notar la temperatura, percibir tu postura, le envías a tu sistema nervioso una señal inmediata de seguridad. Esa señal baja el nivel de cortisol, reduce la ansiedad anticipatoria y activa la coherencia cardíaca, un estado ideal para atraer claridad, orden interno y oportunidades. Greenberg explicaba que la presencia es el puente entre la conciencia y el campo perceptual. Cuando estás presente, tu vibración es recibida sin distorsión. Cuando estos tres elementos se combinan, neutralidad, apertura y presencia, tu vibración se vuelve estable y coherente. Y la coherencia no atrae abundancia por magia, sino porque el campo cuántico responde a señales limpias, no a señales mezcladas. Cuando despiertas en neutralidad, no existe resistencia interna que bloquee la llegada de oportunidades. Cuando despiertas en apertura, no existe miedo que cierre las puertas vibratorias. Y cuando despiertas en presencia, el cuerpo se convierte en el canal perfecto para la intención que emitirás después. Lo importante aquí es comprender que este estado vibratorio no depende de tu situación económica, de tus problemas o de tus pendientes. No depende de nada externo. Depende de cómo te organizas internamente al despertar. Puedes estar atravesando un momento difícil y aún así despertar en neutralidad. Puedes tener tareas pendientes y aún así despertar en apertura. Puedes tener desafíos importantes y aún así elegir presencia. Esto no es un acto emocional, es una decisión vibratoria. Quien inicia el día desde este estado puede sentir la diferencia de inmediato. La mente no se satura, el cuerpo no se colapsa, la ansiedad no toma el control. El día no comienza con fricción, comienza con espacio interno. Y donde hay espacio, la abundancia puede moverse. Sección 3. El ejercicio de 3 pasos para activar la abundancia al despertar. Activar la abundancia desde los primeros segundos del día no requiere rituales largos ni afirmaciones repetitivas. Lo que verdaderamente transforma tu vibración es la manera en la que organizas tu conciencia en el momento exacto en que abres los ojos. Allí tu identidad está más permeable, tu mente está menos saturada y tu campo interno está más receptivo. Greenberg explicaba que cualquier instrucción vibratoria emitida en ese estado tiene mucho más impacto que las que se generan horas después, cuando la mente ya está llena de estímulos. Por eso, este ejercicio de 3 pasos es preciso, rápido y profundamente efectivo. Ordena tu vibración antes de que los pensamientos automáticos la distorsionen. Paso 1. Silenciar la mente antes de que despierte del todo. En cuanto abras los ojos, no permitas que tu mente active su narrativa habitual. No busques el teléfono, no recuerdes pendientes, no analices nada. Lleva tu atención por unos segundos únicamente a la respiración. No necesitas controlarla ni modificarla, solo sentirla. Este pequeño gesto activa una transición consciente entre el sueño y la vigilia. Es como decirle a tu sistema: no voy a comenzar desde el miedo,
Voy a comenzar desde la presencia. Ese acto de observar la respiración detiene la cascada de pensamientos repetitivos que suelen aparecer al despertar. Le quita poder al ego, baja la actividad mental y abre espacio para una vibración más coherente. Este paso es crucial porque la mayoría inicia el día con pensamientos que generan tensión, urgencia o preocupación. Cuando sientes tu respiración antes de permitir que esos pensamientos aparezcan, detienes la señal vibratoria que bloquea tu abundancia. Estás, literalmente, reeducando a tu conciencia para despertar desde un lugar interno que no está contaminado por el estrés de ayer. Esto crea la base necesaria para que la vibración del día se instale con claridad. Paso 2. Activar la apertura vibratoria con una sola pregunta interna. Cuando ya estás un poco más presente, llega el segundo paso: abrir tu campo emocional. No se trata de visualizar riqueza ni de repetir frases de prosperidad. La apertura vibratoria se genera con una sola pregunta interna, breve pero poderosa. ¿Y si hoy todo fluye mejor de lo que imagino? Esta pregunta no busca una respuesta racional, busca una expansión vibratoria. Es suave, no presionada. Es ligera, no emocionalmente intensa. Lo que hace es mover tu vibración de la contracción automática hacia un estado de disponibilidad. Deja de decir, hoy será difícil, y empieza a decir, estoy abierto a la posibilidad. Esta apertura es suficiente para que tu cuerpo deje de tensarse y para que el campo perciba una vibración más receptiva. Greenberg enseñaba que la conciencia solo puede recibir cuando no está cerrada emocionalmente. Y esta pregunta abre un pequeño espacio interno, un micromovimiento que cambia tu vibración base. No necesitas sentir nada extraordinario, solo el reconocimiento silencioso de que hoy existe la posibilidad de que algo funcione mejor que antes. Ese es el punto donde la abundancia encuentra un lugar para entrar. Paso 3. Instalar la intención correcta con una sensación breve de estabilidad. El tercer paso no se trata de imaginar ni de desear intensamente. Se trata de darle a tu cuerpo una microsensación de estabilidad. Esto dura apenas 2 o 3 segundos, pero vibratoriamente es profundo. Después de activar la apertura, permite que tu cuerpo registre una sensación interna como de estar a salvo, estar sostenido, estar bien. Es una sensación muy sutil. Puede sentirse como un descanso en el pecho, como un alivio ligero en el estómago o como una quietud profunda detrás de los ojos. Esta sensación no debe ser intensa ni exagerada. Lo que buscas es que tu identidad, por un instante, suelte el patrón de carencia. Cuando el cuerpo registra estabilidad, aunque sea por unos segundos, se crea una señal vibratoria limpia, una señal que el campo cuántico interpreta como disponibilidad. Esta sensación de estabilidad es la base vibratoria de la abundancia, porque la abundancia no puede entrar en un cuerpo que vibra peligro. Por eso, este paso es la clave. Cuando tu cuerpo siente estabilidad, deja de bloquear lo que pide tu mente. Con estos 3 pasos, 1 minuto de respiración consciente, una pregunta que abre tu energía y una microsensación de estabilidad, has reorganizado la vibración de tu día antes de que el estrés pueda contaminarla. No necesitas más. El campo ya recibió la señal correcta. Sección 4. ¿Por qué funciona? El campo cuántico responde a tu primera vibración del día. Para entender por qué este ejercicio funciona de manera tan rápida y tan concreta, tienes que comprender lo que sucede en tu conciencia en los primeros minutos después de despertar. Ese instante no es simplemente un inicio del día, es un cambio de estado profundo,
Durante ese breve intervalo, tu cerebro está saliendo de una frecuencia teta, la misma frecuencia donde se forman memorias profundas, creencias y asociaciones vibratorias. Esta frecuencia también es la puerta de acceso al campo perceptual del que hablaba Greenberg, un espacio donde la identidad se vuelve más flexible y la resistencia emocional es mínima. En otras palabras, justo al despertar, tu vibración se puede reprogramar con mucha más facilidad que en cualquier otro momento. La razón por la que este ejercicio es tan poderoso es porque interviene justo ahí, antes de que la mente se active por completo y antes de que el ego reactive sus mecanismos habituales de preocupación, urgencia y carencia. Si dejas que ese patrón automático tome el control, la vibración base de tu día se instala desde el miedo. Y una vez instalada, es muy difícil moverla. Puedes meditar después, puedes afirmar, puedes visualizar, pero el sistema entero ya está funcionando desde un estado de alerta. Tu vibración ya quedó condicionada. Cuando aplicas los 3 pasos, la respiración consciente, la apertura vibratoria y la microsensación de estabilidad, estás entrando en ese instante liminal con una intención clara: evitar que el miedo se convierta en tu frecuencia dominante. Estás reemplazando la vibración automática del estrés por una vibración consciente de calma y apertura. Y el campo cuántico responde a esa señal inicial, porque en ese momento no existe interferencia interna, no hay ruido, no hay contradicción, no hay saturación mental, hay espacio vibratorio. Esto es lo que permite que la abundancia encuentre un canal limpio para empezar a moverse. Greenberg explicaba que la realidad no responde al deseo, sino al estado vibratorio desde el cual se desea. Esto es fundamental. Muchas personas piden abundancia desde carencia, buscan prosperidad desde urgencia o desean estabilidad desde miedo. Vibratoriamente, eso es imposible de sostener. El campo solo replica la señal dominante, no la intención consciente. Lo que hace este ejercicio es reorganizar tu vibración antes de que ese estado conflictivo se active. Te coloca en un punto interno donde tu intención y tu vibración no se contradicen. Además, la mañana es el único momento en que tu sistema nervioso está más dispuesto a recibir una instrucción vibratoria sin resistencia. Durante el resto del día, tus pensamientos, emociones y tensiones actúan como filtros, pero al despertar, esos filtros aún no están funcionando. Ese instante es como una hoja en blanco. Lo que escribas primero se convierte en la estructura del día. Por eso, cuando envías una señal de calma, apertura y estabilidad, el campo empieza a organizarse alrededor de esa señal. Y eso se traduce en fluidez, claridad y oportunidades que antes no podías percibir. Este ejercicio funciona porque la resistencia está baja, la identidad está flexible, el campo está receptivo, tu vibración no está saturada. El ego aún no toma control. Tu conciencia está en un estado expandido. Es el momento perfecto para instalar una frecuencia que permita abundancia, no que la bloquee. Y por eso, lo que haces en esos primeros segundos cambia todo. Sección 5. Señales de que la abundancia comenzó a moverse hacia ti después del ejercicio. Cuando activas el estado vibratorio correcto al despertar, las primeras señales no siempre aparecen como grandes cambios externos. A veces son micromovimientos internos que indican que tu vibración ya dejó de bloquear. Y esos pequeños cambios son los más importantes porque significan que tu conciencia está reorganizando su frecuencia de base. Greenberg enseñaba que las transformaciones vibracionales se perciben primero en el interior antes de reflejarse en el campo externo. Por eso, reconocer estas señales es fundamental. Te muestran que ya estás en el proceso, que la abundancia ya comenzó a desplazarse hacia ti.
La primera señal es una calma interna que no proviene de nada externo. No te llegó un mensaje importante, no ocurrió algo positivo, no hubo un cambio inmediato. Simplemente sientes una estabilidad emocional diferente. Es una calma que se instala poco a poco, que no está forzada, que no nace de la mente. Es como si algo dentro de ti dejara de tensarse. Esta calma no es pasiva, es vibratoria. Es la evidencia de que tu cuerpo dejó de vibrar peligro y comenzó a vibrar apertura. Ese cambio es la base de toda manifestación, porque la abundancia no entra en un cuerpo que vibra defensa. La segunda señal es claridad mental espontánea, no claridad forzada, ni claridad que llega después de pensar demasiado. Es una claridad ligera, natural, donde ciertas decisiones que antes te confundían, ahora se sienten obvias. Donde pensamientos que antes se repetían con insistencia, ahora se diluyen. Donde tu mente deja de anticipar problemas y empieza a organizar ideas con menos esfuerzo. Este tipo de claridad es un indicador vibratorio muy preciso. Muestra que tu conciencia ha salido del estado de fragmentación y está entrando en coherencia interna. La tercera señal es la aparición de sincronías pequeñas pero exactas. No tienen que ser grandes milagros para ser significativas. A veces es un mensaje que llega en el momento justo. A veces es una conversación que te abre una idea. A veces es una oportunidad que parecía mínima, pero que desbloquea algo más grande. A veces es un detalle que resuelve un problema que venías arrastrando. La sincronía es el lenguaje del campo cuántico. Es la manera en que la realidad te muestra que está respondiendo a tu nueva vibración. La cuarta señal es ligereza emocional, especialmente en situaciones que antes te drenaban. No significa que los problemas desaparecieron, sino que tu relación vibratoria con ellos cambió. Ya no reaccionas desde la urgencia, ya no sientes que todo es tan pesado, ya no absorbes las mismas tensiones. Esta ligereza es fundamental porque indica que tu sistema nervioso no está vibrando en modo defensa. Y sin defensa, el campo puede moverse. La ligereza es el espacio interno donde entra la abundancia. La quinta señal es flujo inesperado en tareas diarias. Actividades que antes se sentían complicadas, de repente se vuelven más fáciles. Gestiones que antes se trababan ahora se resuelven con rapidez. Conversaciones que antes se evitaban ahora fluyen. Es como si la realidad hubiera dejado de ponerse rígida en tu contra. Y no es que el mundo haya cambiado, es tu vibración la que dejó de generar fricción. La sexta señal es ideas útiles que llegan sin pensarlas. No vienen de esfuerzo mental ni de análisis intenso. Vienen de la coherencia vibratoria. Cuando tu vibración deja de estar en resistencia, tu intuición se activa. Y tu intuición no funciona desde magia, funciona desde claridad perceptual. Comienzas a recibir soluciones, alternativas, decisiones y posibilidades que antes estaban bloqueadas por el ruido mental. La séptima señal, y quizás la más evidente, es movimiento externo en tu vida económica o en tus oportunidades. Puede ser algo pequeño, una llamada, un mensaje, una propuesta, un nuevo cliente, un ingreso inesperado, un desbloqueo, una oferta, una conversación que abre un camino. No importa el tamaño, importa el movimiento, porque la abundancia siempre llega primero como movimiento y después como resultado material. Ese movimiento es la confirmación de que tu vibración ya está siendo interpretada por el campo de una manera distinta. Estas señales no son casualidad. Tampoco son coincidencia, son la evidencia vibratoria de que tu conciencia ha cambiado su frecuencia de base. Son la demostración de que dejaste de comenzar el día desde resistencia y empezaste a comenzarlo desde coherencia. Y cuando eso ocurre, la abundancia no puede hacer otra cosa más que moverse hacia ti. Sección 5. Señales de que la abundancia comenzó a moverse hacia ti después del ejercicio.
Cuando activas el estado vibratorio correcto al despertar, las primeras señales no siempre aparecen como grandes cambios externos. A veces son micromovimientos internos que indican que tu vibración ya dejó de bloquear. Y esos pequeños cambios son los más importantes, porque significan que tu conciencia está reorganizando su frecuencia de base. Greenberg enseñaba que las transformaciones vibracionales se perciben primero en el interior, antes de reflejarse en el campo externo. Por eso, reconocer estas señales es fundamental. Te muestran que ya estás en él. Proceso. Que la abundancia ya comenzó a desplazarse hacia ti. La primera señal es una calma interna que no proviene de nada externo. No te llegó un mensaje importante, no ocurrió algo positivo, no hubo un cambio inmediato. Simplemente sientes una estabilidad emocional diferente. Es una calma que se instala poco a poco, que no está forzada, que no nace de la mente. Es como si algo dentro de ti dejara de tensarse. Esta calma no es pasiva, es vibratoria. Es la evidencia de que tu cuerpo dejó de vibrar peligro y comenzó a vibrar apertura. Ese cambio es la base de toda manifestación, porque la abundancia no entra en un cuerpo que vibra defensa. La segunda señal es claridad mental espontánea, no claridad forzada ni claridad que llega después de pensar demasiado. Es una claridad ligera, natural, donde ciertas decisiones que antes te confundían ahora se sienten obvias, donde pensamientos que antes se repetían con insistencia ahora se diluyen, donde tu mente deja de anticipar problemas y empieza a organizar ideas con menos esfuerzo. Este tipo de claridad es un indicador vibratorio muy preciso. Muestra que tu conciencia ha salido del estado de fragmentación y está entrando en coherencia interna. La tercera señal es la aparición de sincronías pequeñas pero exactas. No tienen que ser grandes milagros para ser significativas. A veces es un mensaje que llega en el momento justo. A veces es una conversación que te abre una idea. A veces es una oportunidad que parecía mínima, pero que desbloquea algo más grande. A veces es un detalle que resuelve un problema que venías arrastrando. La sincronía es el lenguaje del campo cuántico. Es la manera en que la realidad te muestra que está respondiendo a tu nueva vibración. La cuarta señal es ligereza emocional, especialmente en situaciones que antes te drenaban. No significa que los problemas desaparecieron, sino que tu relación vibratoria con ellos cambió. Ya no reaccionas desde la urgencia, ya no sientes que todo es tan pesado, ya no absorbes las mismas tensiones. Esta ligereza es fundamental porque indica que tu sistema nervioso no está vibrando en modo defensa, y sin defensa, el campo puede moverse. La ligereza es el espacio interno donde entra la abundancia. La quinta señal es flujo inesperado en tareas diarias. Actividades que antes se sentían complicadas, de repente se vuelven más fáciles. Gestiones que antes se trababan, ahora se resuelven con rapidez. Conversaciones que antes se evitaban, ahora fluyen. Es como si la realidad hubiera dejado de ponerse rígida en tu contra. Y no es que el mundo haya cambiado, es tu vibración la que dejó de generar fricción. La sexta señal es ideas útiles que llegan sin pensarlas. No vienen de esfuerzo mental ni de análisis intenso. Vienen de la coherencia vibratoria. Cuando tu vibración deja de estar en resistencia, tu intuición se activa. Y tu intuición no funciona desde magia, funciona desde claridad perceptual. Comienzas a recibir soluciones, alternativas, decisiones y posibilidades que antes estaban bloqueadas por el ruido mental. La séptima señal, y quizás la más evidente, es movimiento externo en tu vida económica o en tus oportunidades. Puede ser algo pequeño, una llamada, un mensaje, una propuesta, un nuevo cliente, un ingreso inesperado, un desbloqueo, una oferta, una conversación que abre un camino. No importa el tamaño,
importa el movimiento, porque la abundancia siempre llega primero como movimiento y después como resultado material. Ese movimiento es la confirmación de que tu vibración ya está siendo interpretada por el campo de una manera distinta. Estas señales no son casualidad, tampoco son coincidencia, son la evidencia vibratoria de que tu conciencia ha cambiado su frecuencia de base. Son la demostración de que dejaste de comenzar el día desde resistencia y empezaste a comenzarlo desde coherencia. Y cuando eso ocurre, la abundancia no puede hacer otra cosa más que moverse hacia ti. Quiero que tomes un momento para reconocer lo que hiciste hoy. No es un simple ejercicio, ni un truco mental, ni una técnica pasajera. Es un ajuste vibratorio profundo que interrumpe años o incluso décadas de despertar automático, donde tu mente asumía inmediatamente la carga, el miedo, la urgencia y la tensión del mundo. Durante demasiado tiempo comenzaste tus días desde el cansancio interno, desde la presión acumulada, desde la sensación de que cada mañana era una repetición del día anterior. Y ese patrón instalaba, sin que lo notaras, la misma realidad una y otra vez. Pero hoy hiciste algo distinto. Elegiste conciencia. Elegiste reorganizar tu vibración antes de que tu mente pudiera contaminarla. Elegiste recordar que la forma en la que despiertas es la forma en la que tu día aprende a moverse. Elegiste enviar una señal interna que dice, estoy disponible, en lugar de, tengo miedo. Esa decisión, aunque parezca pequeña, reescribe tu vibración de base, y cuando esa vibración cambia, tu realidad se reacomoda para reflejarla. Greenberg decía que la conciencia crea desde la coherencia, no desde la tensión. Y lo que lograste en esos primeros segundos fue exactamente eso. Coherencia. Un instante de calma donde tus emociones dejaron de contradecir tus pensamientos. Un instante de apertura donde tu cuerpo dejó de vibrar defensa. Un instante de presencia donde tu identidad dejó de anticipar problemas. Ese instante tan simple y tan silencioso tiene más poder que horas enteras de esfuerzo durante el día, porque marca la frecuencia desde la que tu realidad se organizará. Quiero que entiendas algo fundamental. La abundancia no llega porque la persigues. Llega porque dejas de bloquearla. Y la mayor parte del bloqueo ocurre justo al despertar, cuando tu mente repite sin cuestionar el mismo patrón vibratorio que has sostenido durante años. Al cambiar ese patrón, abres un espacio interno que antes no existía. Un espacio donde la vida puede moverse hacia ti. Un espacio donde las oportunidades pueden encontrarte. Un espacio donde tú, por fin, dejas de empujar en contra de tu propia energía. Este cierre no es un final, es una invitación a repetir el proceso cada mañana, no para hacerlo perfecto, sino para recordarte a ti mismo que tu vibración del despertar es tu punto de poder. Si cambias ese instante, cambias el día. Si cambias el día, cambias la semana. Si cambias la semana, cambias tu realidad. Todo comienza con un minuto de conciencia antes de que tu mente despierte del todo. La abundancia no está lejos, no está escondida, no está negada, ya está moviéndose hacia ti cada vez que eliges despertar desde coherencia en lugar de resistencia. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, significa que hay una parte de ti que ya comenzó a cambiar la forma en la que se relaciona con su propia vida. No llegaste por curiosidad ni por casualidad. Llegaste porque tu conciencia está lista para abrir un espacio distinto dentro de ti. Un espacio donde tus mañanas no se construyen desde el cansancio ni desde el miedo, sino desde la claridad, la presencia y la disponibilidad interna. Lo que aprendiste hoy no es un ritual. Es una forma completamente nueva de iniciar tu vibración diaria. Recuerda esto cada vez que abras los ojos.
Tu primer minuto tiene más impacto en tu realidad que cualquier hora que venga después. En ese instante, la mente es moldeable, la identidad es flexible y el campo está atento a lo que emites. Todo lo que hagas o pienses en ese momento se convierte en la base vibratoria de tu día. Por eso, lo más valioso que puedes hacer por ti mismo es darte esa pequeña pausa, ese pequeño respiro, ese pequeño espacio interior donde tu conciencia se acomoda antes de que el mundo vuelva a tocar tu puerta. Si tu vibración nace ordenada, tu día se vuelve más claro. Si tu vibración nace abierta, tu día fluye. Si tu vibración nace en coherencia, la abundancia empieza a moverse hacia ti sin resistencia. Confía en lo que sentiste mientras escuchabas este contenido. Esa calma ligera, esa apertura silenciosa, esa sensación de estabilidad interna no son casualidad. Son señales de que tu vibración respondió. Son señales de que tu conciencia reconoció un camino que llevaba mucho tiempo buscando. Practica este ejercicio mañana, pasado mañana, y tantas veces como lo necesites, no como obligación, sino como una manera de recordarte a ti mismo quién eres cuando no estás vibrando miedo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste claridad o alivio, si percibiste expansión dentro de ti, te invito a quedarte en este canal. Aquí seguimos profundizando en la conciencia, en el campo cuántico, en la vibración y en cómo tu mente puede reorganizar tu realidad cuando dejas de interferir en tu propio camino. Cada video es una herramienta para que construyas una vida más coherente, más estable y más alineada con tu naturaleza interna. Gracias por tu tiempo, por tu presencia y por permitirte despertar de una forma distinta. Nos vemos en el próximo video y recuerda, todo cambia cuando tú cambias la vibración con la que comienzas el día.